Tarot 1001 Noches es una especie de libro de texto para los amantes de los cuentos orientales y el exotismo. Está impregnada de la cultura y las costumbres de Oriente, lo que no dejará indiferente a sus aficionados. La baraja está representada por imágenes elegantes y perfectamente diseñadas, extraídas de la colección de conocidos cuentos del mismo nombre. Por lo tanto, en las imágenes se pueden ver las historias y los personajes principales, que muchos de ustedes leyeron o escucharon en la infancia. Estructura de la baraja Tarot 1001 Noches. La historia de la creación de esta baraja nos remonta a los lejanos tiempos del rey francés Luis XIV de Borbón. Fue durante este periodo cuando la colección de cuentos árabes Las 1001 Noches se tradujo al francés, especialmente para la corte real. Mucho más tarde se crearon las ilustraciones de estos cuentos, que también sirvieron de base para la creación de esta baraja original. Y solo en nuestra época asistimos al nacimiento del Tarot 1001 Noches. A pesar de la larga historia de la creación, el colorido y la originalidad de esta baraja, muchos practicantes consideran que estas cartas son demasiado de cuento de hadas, y no corresponden a los valores generalmente aceptados del sistema del tarot. La esencia de su opinión es que a menudo los significados de las cartas del Tarot 1001 de la noche no se corresponden con la historia de la carta y no concuerdan entre sí, porque están representados por imágenes de diferentes cuentos de hadas, completamente sin relación. Es decir, cada carta es un cuento de hadas separado e independiente, cuyos héroes no afectan a las cartas siguientes de la tirada. Esto complica la percepción intuitiva de la baraja y la interpretación de las disposiciones. Un ejemplo llamativo es la carta del as de bastos, que representa animales del bosque decorados con atuendos, paseando tranquilamente por las tierras del sultán. El dibujo de la carta no se corresponde con el estado de ánimo y el significado del as de bastos. Al fin y al cabo, este arcano se caracteriza por ser un impulso, el nacimiento de una nueva idea, el apogeo de la iniciativa y el entusiasmo. Y en la imagen de esto claramente no se puede decir. Sin embargo, hay otra opinión, basada en el hecho de que esta es la base de los principios de trabajo con la baraja. Mucha gente se hace la pregunta, ¿en qué situaciones estas cartas responden más detalladamente, y revelan toda la esencia de lo que está pasando? La respuesta a esta pregunta se encuentra en el alma de Oriente. Como se sabe, el este es un asunto delicado, respectivamente, y el Tarot 1001 Noches será el más informativo en situaciones delicadas, que requieren una atención especial o enfoque. Por lo tanto, si usted se convierte regularmente en un participante de tales casos, esta baraja será inolvidable para usted. Ejemplo de disposición. La más adecuada para esta baraja en espíritu y tema es la de Todo está en calma en Bagdad. La propia disposición está sacada de Internet, es de dominio público y no es de autor. También es la disposición más común para estas cartas, porque se basa en un cuento de hadas de la colección Las 1001 Noches. Rasclad Todo está en calma en Bagdad es una historia sobre el alcalde de Bagdad, que con sus fieles sirvientes, consejero y guardaespaldas, disfrazados de mendigos, paseaban por la ciudad y observaban cómo vivían los súbditos, atentos a lo que ocurría en la ciudad. Por lo tanto, el propio gobernador de la ciudad, su consejero y su guardaespaldas son tres posiciones que muestran las posibilidades y el potencial del consultante en la situación actual. A continuación hay tres cartas que muestran la dinámica de esta situación. Según la historia de la disposición, estas mismas cartas simbolizan y forman una conexión espacio-temporal, ya que el califa de Bagdad recorría la ciudad solo a determinadas horas del día. A continuación hay tres cartas que muestran cómo se siente el consultante en la situación dada, qué debe entender en ella, cómo debe actuar y qué debe hacer. Y la última, la 10ª carta, es el resultado final de lo que está ocurriendo, que aclara si Bagdad estará tranquila o no. Esta disposición está pensada para aclarar situaciones confusas e inciertas. El esquema de la disposición forma la cúpula de la mezquita y el minarete con una luna creciente. Significado de las posiciones. 1. La personalidad del consultante, su voluntad, deseos, aspiraciones, etc. Es decir, todo lo que él es. 2. La experiencia personal del consultante en la pregunta o situación dada, sus conocimientos, recursos intelectuales y capacidad para ponerlo todo en práctica. Esta posición es responsable de los recursos intelectuales del interrogador. 3. Posibilidades físicas y materiales del consultante,
En esta posición se revelarán todos los indicadores antes mencionados, desde el físico y las capacidades físicas, hasta el componente material y financiero de su vida. Las cartas del tarot le revelarán el panorama completo de su actividad laboral. Obtendrá respuestas a todas las preguntas relacionadas con la riqueza, las ambiciones, las dificultades y la comunicación en el proceso de trabajo. Todo ello le ayudará a tomar cualquier decisión relativa al trabajo o a su propio negocio. 4. 5. 6. Diagnóstico del cambio de la situación. Estas posiciones mostrarán cómo y en qué términos cambiará la situación para el consultante. Reflejan la relación espacial y temporal de lo que está sucediendo y su efecto sobre el interrogador. 7. ¿Cómo se siente el interrogador en esta situación? La carta mostrará la actitud actual del interrogador ante lo que está sucediendo, es decir, sus miedos, temores o, por el contrario, su excesiva confianza en sí mismo. 8. Lo que el interrogador debería entender de lo que está ocurriendo. Esta carta mostrará qué lección debería aprender el interrogador de esta situación, respecto a qué o en relación a quién el consultante necesita cambiar su actitud. 9. ¿Qué debe hacer el consultante? Esta carta indicará la salida de la situación, recomendará acciones concretas o pautas de comportamiento. 10. ¿Cómo acabará todo? Esta posición mostrará el desenlace de la situación, teniendo en cuenta el hecho de que el querente haya aprendido una lección y haya utilizado las recomendaciones que se le han dado.